Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro seminario, en este caso seminario de día jueves, nos toca hoy 5 de diciembre, ya iniciando el mes, un nuevo mes. ¿Cómo están? Espero que bien, que se escuche, que tengan buena imagen. Así vamos iniciando. Buenas noches a todos. Bueno, vamos a iniciar el seminario de esta noche. Tenemos un tema muy interesante para compartir hoy. Vamos a estar hablando sobre la fuga de capitales en la región y sobre las alternativas que nos puede presentar el mercado teniendo en cuenta esta variable. Vamos a hablar de América Latina en general, no vamos a hacer hincapié en ningún país puntual, porque es una situación bastante generalizada lo que ocurre y no es algo de ahora, es algo que sucede hace ya mucho tiempo. ¿Bien? Bueno, este va a ser entonces el tema de hoy. ¿Sí? Este seminario es organizado por New Capital Securities. Bien, son seminarios gratuitos, de libre acceso, para cualquier persona interesada en participar, así que siempre los invitamos y les dejamos las invitaciones en las páginas nuestras para que se enteren y bueno, puedan participar. Siempre, por supuesto, que les parezca interesante, son temas que aportan mucho al análisis y al conocimiento general también. El email de New Capital del área de soportes es support@newcapital-mediosec.com. Ante cualquier duda, por supuesto, se pueden comunicar a este mail. Me voy a presentar. Mi nombre es María Emilia Jiménez. Soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Los voy a estar acompañando esta noche a todos ustedes, explicándoles el tema, interactuando, por supuesto, entre nosotros. Así que cualquier duda o consulta que les surja, hay un chat disponible desde el cual ustedes me escriben, yo les leo y les respondo. Bien, acá también está mi email personal, emijimenez14@gmail.com, mi página de Facebook y mi canal de YouTube, Emilia Jiménez Trading, se llaman ambos. ¿Bien? Bueno, ya que estábamos hablando de la página Emilia Jiménez Trading, les quiero mostrar la página porque yo les subí ahora un rato el concepto de lo que es fuga de capitales, porque a lo mejor no todos entienden de qué se trata. Y lo tienen acá en mi fanpage. Es esta, acá la tienen, para que le den me gusta, la sigan, así están enterados de todas las publicaciones que yo voy haciendo, que voy subiendo a diario, subo cosas, subo noticias, subo análisis, algunas señales o resultados, opiniones, de todo un poco. Y en este caso me tocó subir un concepto de lo que es el término de fuga de capitales. Para que ustedes entiendan, cuando uno habla de fuga es algo que se va. Y en este caso lo que se está yendo son los capitales, pero ¿de dónde es que se van? Y de un país. El tema es ¿por qué se van? ¿Qué es lo que genera esa huida? Bien. Esto generalmente ocurre cuando la economía de un país, X cualquiera, no es muy confiable. Entonces, los residentes de ese país prefieren no guardar su dinero dentro del país o no utilizarlo dentro del país, sino que almacenarlo en otro lugar. Y ese dinero que se va fuera de ese país no está presente ahí para generar inversiones o reinvertirlo o para trabajarlo. Que entonces eso va de a poco, como quien dice, empobreciendo la economía. Vamos a leer el concepto. Acá justamente lo dice en simples palabras. Ocurre cuando los activos o el dinero salen rápidamente de un país. Y habla de que hay un daño, ¿sí? Decime, Adriano García, que acá me dice que tiene una consulta. Decime qué consulta tenés. Yo mientras vos vas escribiendo, termino de leer acá, para darles la definición. Dicen que el daño es mayor cuando las personas de ese país son las afectadas, porque sufren la falta de confianza
y además se devalúa la moneda de dicho país. Ahora vamos a explicar por qué. ¿Sí? Además, los bienes pierden su valor. El valor nominal sería acá. El valor real también. Pierden las dos cosas. Y por supuesto, lleva a que el poder de compra se reduzca. Y cuando quieren importar bienes de otros lugares, son cada vez más caros. Ahora vamos a explicar en detalle todo eso, punto por punto, para que se entienda bien. Y voy a leer la duda de Adriano, que dice, ¿esto se relaciona a la próxima crisis financiera? No, es que esto en realidad es algo que no es de ahora, es algo eterno, esto en Latinoamérica. Así que puede ser que en ciertos puntos sí fomente y socave todas las bases para una nueva crisis financiera, sí puede ser, pero no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que se ha visto miles de veces, muchas veces. Sí, hay momentos donde se viene la antesala de una crisis financiera, esto se tiende a agudizar, porque mientras más cercanía a una crisis hay, más desconfianza hay. Vamos a hacer un dibujo muy simple para terminar de explicar este concepto y vamos a ver entonces si ustedes por ahí lo pueden relacionar con la realidad de cada país, de cada uno, ¿no? Vamos a abrir una hojita en blanco, así dibujamos más tranquilos. Vamos a expandir acá. Y vamos a dibujar dos países. Tenemos el país número 1 y los países número 2. En el número 1, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner a lo que es América Latina. Y acá vamos a poner el resto de los países. Cualquiera sea. América Latina, que es de lo que vamos a estar hablando en esta situación, cualquier país integrante, reitero, supongamos que este país produce dinero por muchas actividades comerciales. Los países van generando dinero por sus actividades de venta de productos, de servicios y demás. El dinero, cuando el país es sólido, la economía de dicho país es sólida, es confiable, ¿qué pasa? Ese dinero se reinvierte. Es decir, si yo tengo un negocio local en mi país de producción de zapatos y me va muy bien y mi país es muy estable, entonces, ¿qué hago yo? Ese dinero que gano lo reinvierto. ¿Cómo lo reinvierto? Puede ser que me ponga otra planta de producción de zapatos, puede ser que contrate más empleados, puede ser que compre máquinas nuevas o que a lo mejor invierta en investigaciones para probar nuevas telas o nuevos modelos, que contrate diseñadores o lo que sea. Pero el tema es que yo estoy invirtiendo ese dinero que me ingresa de las ventas de zapatos, lo estoy reinvirtiendo en mi negocio. Porque considero que el negocio tiene mucha perspectiva positiva porque el país me apoya. Pero ¿qué sucede cuando eso no pasa? Cuando hay muchas dudas en torno al futuro económico, entonces lo que digo, si ese dinero lo dejo en mi país, pierde valor. Que es lo que yo decía recién, que pierde el valor nominal del dinero, porque se empieza a devaluar la moneda. Cada vez con la moneda que yo tengo puedo comprar menos cosas. Por ejemplo, en Argentina yo tengo recuerdos de que cuando yo iba a primer grado, es decir, cuando yo tenía 7, 8 años, a mí me daban de merienda 1 peso y con eso me compraba una latita de coca y un alfajor. Si yo hoy quiero comprar eso, necesito 100 pesos. Antes necesitaba 1 peso, ahora necesito 100. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la moneda se ha devaluado. 1 peso ya no alcanza a lo mejor para un caramelo o dos, no más que eso. Entonces, esa es la devaluación. Entonces, si yo sé que mi moneda a futuro se va a devaluar, no voy a reinvertir ese dinero en mi país porque no tiene sentido. ¿Qué voy a hacer? Voy a llevar ese dinero al resto de los países, a cualquiera. Puede ser a Estados Unidos, puede ser a cualquiera de Europa, puede ser algún paraíso fiscal, como Suiza, como Panamá, o lo que yo decida. Pero el tema es que yo ese dinero lo saco. ¿Qué sucede cuando el dinero es sacado en masa?
cuando muchas personas piensan de la misma forma, cuando la desconfianza es grande, son muchos los que empiezan a hacer eso. Y ahí es cuando se produce la fuga de capitales, cuando es masivo. ¿Mm? Y este fenómeno, como digo, no es de ahora. Y en Latinoamérica pasa bastante. ¿Por qué? Porque Latinoamérica, si comparamos su crecimiento con respecto a otras potencias mundiales, y no es muy buena que digamos, siempre van atrás. Sumado a que América Latina ha tenido muchas crisis. ¿Mm? Y además nuestro desarrollo es inferior en cuestiones tecnológicas, en educación, y en muchas cosas es inferior. Entonces, esta desconfianza, esto de sentirnos inferiores también, nos hace que, además de que nuestras economías a lo mejor estén bien, seguimos apostando por a lo mejor otras monedas u otras economías. ¿Por qué? Porque sabemos que, por ejemplo, Estados Unidos es la economía número uno. Entonces siempre vamos a confiar más en la economía estadounidense que en la propia nuestra. No sé si se entiende el concepto de lo que estoy queriendo explicar. O sea, a esto hace referencia esta fuga de capitales. ¿Sí? Y que por supuesto el daño se genera no porque la gente lleve su dinero a otro lado, sino cuando es algo que sucede rápido, que sucede de forma masiva, que es algo que no es aislado, sino que es un fenómeno. Y eso genera, sí, por supuesto, que cada vez la desconfianza sea superior. Es como un círculo vicioso. Como la economía anda mal, fugo dinero. Como fugué dinero, la economía andaba cada vez peor. Como sigue peor, sigo fugando dinero y así. La fuga trae empeoramiento de la economía y el empeoramiento de la economía trae más fuga. No se termina con nada. Bien. Y por supuesto, se devalúa la moneda, pierde poder adquisitivo. Y como pierde poder adquisitivo, cuando yo hago la comparación del tipo de cambio mío con respecto a otra moneda extranjera, la moneda extranjera se vuelve cada vez más cara porque mi dinero cada vez vale menos. Entonces, cuando yo quiera comprar dólares, me sale cada vez más caro. Por ejemplo, el dólar, ahora en Argentina, el peso contra el dólar está a 63 pesos. Necesito 63 pesos para adquirir un dólar. Ahora unos años estaba a 8. ¿Sí? Unos pocos años. O sea que de 8 pasamos a 63. Es tremenda la devaluación. Y esa devaluación se produjo en un momento donde a principios de este año estaba en 20, recuerdo. A principios de este año estaba en 20. Y hubo un momento en el que se disparó y se fue. Y ahí entramos en pánico nosotros. Yo hablo de Argentina porque obviamente lo comento como ciudadana, no tanto como de estar hablando de economía, sino que lo comento desde un punto de vista de un ciudadano, como cualquier otro. Obviamente tengo más idea de lo que pasa acá que de lo que pasa en el mundo, porque vivo acá. Pero fue increíble el pánico que generó. En todos los canales de televisión estaba el tema de que el dólar se había ido muy alto y la gente cada vez confía menos en el peso. Se le dice en economía el fenómeno de la papa caliente. La papa caliente quema tanto la mano que la saco, no la quiero tener en la mano porque me quema. Bueno, así pasa con los pesos argentinos. No los queremos tener en la mano porque no valen nada. No queremos ahorrar en pesos porque no valen nada. ¿Qué hace el argentino? Ahorra en dólares. ¿Por qué? Porque confía en la estabilidad de la moneda estadounidense, porque confía en la economía estadounidense. Y desconfía de la estabilidad del peso argentino porque la desconfianza es hacia la economía argentina. Y eso es algo que seguramente ustedes también lo ven, cada uno en el país en el que esté viviendo. En algunos casos en mayor medida, en otros casos en menor medida. Hay un caso, por ejemplo, el de Perú, donde el tipo de cambio es muy estable, muy, muy estable. No varía de 8 a 20 y de 20 a 63 en un año. Yo he visto que las variaciones últimamente pero han sido muy pequeñas. Entonces eso trae confiabilidad, trae estabilidad. Más allá de que por ahí puede ser de que el país tenga otros problemas, pueden ser políticos, institucionales, de salud, bla, 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 pueden ser miles. Pero a nivel tipo de cambio y lo que se genera con lo que es
las importaciones y las exportaciones, eso dentro de todo se mantiene estable. A ver, quiero acá leer una pregunta que me han hecho. Un momentito, que ya la busco, que justo vi que me entra. A ver, ¿qué dice por acá? Acá Carlos Torres. Pero qué casualidad que en la actualidad varios países de la región están en la misma situación de protestas. Claro, exactamente, pero esas protestas, obviamente que siempre hay un tema económico, pero esas protestas vienen más de una índole política. Yo creo que América Latina tiene algo que los caracteriza mucho y es el efecto de péndulo. ¿Qué quiere decir péndulo? Vamos de acá para allá, de acá para allá. ¿Y qué es ese de acá para allá? Es ir de un gobierno conservador, de derecha, a un gobierno revolucionario o de izquierda. Vamos de lo derecha a la izquierda, de la derecha a la izquierda, de la derecha a la izquierda. Cambiamos permanentemente de gobierno. No tenemos planes de Estado, políticas de Estado, que perduren más allá del cambio de gobierno. Y eso se ve mucho. Veníamos con gobiernos muy conservadores, muy de derecha, y de repente surgió AMLO en México, ahora Fernández en Argentina, y así, iban cambiando. Bolsonaro en Brasil, y fue un cambio muy, muy grande, de una de izquierda a uno de ultraderecha. Y eso se ve mucho. A ver, acá que me ponen, dice Bruce, hola Emilia, ¿cómo ves la tendencia del tipo de cambio en Perú durante estos meses? Ahora lo vamos a ver la imagen. A ver, ahí lo voy a buscar. Un momentito. Acá en esta página que les voy a mostrar, que es la de Investing, ustedes pueden buscar después los tipos de que quieran. A ver que voy a borrar esto. Porque acá está todo. Tenemos el dólar contra el sol peruano, acá está. USD, PEN, es el tipo de cambio. Y ahora vamos a ver una imagen. A ver que hago clic acá para que se vea bien. Vamos a poner el gráfico en un periodo de tiempo considerable, o sea que no vamos a ver los días, vamos a ver por lo menos los últimos meses, si es posible todo el año, para que ustedes vean. Ahora vamos a ponerlo en días. A ver que cierro acá. Vamos a ir hacia atrás. Y acá tengo, ven, 2019, tengo desde julio del 2018. Desde julio del 2018 estaba en 3.26 y ahora llegó a un máximo de 3.40. Es decir, de 3.26 a 3.40, que no es nada. O sea, sí hay un cambio, pero es muy poco, son centavos nada más. Pero miren si yo les muestro esto con el de Argentina. Para que ustedes comparen la diferencia, que es muy abismal. Vamos a ir también desde el 2018, desde julio. Acá tenemos julio del 2018. 15. 15,63. Cuando ahora llegó a un máximo de 62. Casi 63. Es muchísimo. Cuando ustedes ven esta curva así, que hace así, a esto se le llama curva exponencial. ¿Cuándo es algo exponencial? Cuando de repente hace una subida, pero muy drástica, muy dramática. O una caída, puede ser así. Pero que es una curva bien pronunciada. Cuando sucede eso, en cualquiera de las dos direcciones, significa que una de las dos monedas se está devaluando muchísimo. Cuando va hacia arriba, como el caso del dólar contra el peso argentino, quiere decir que la moneda que está en segundo lugar es la que se está devaluando, la que está perdiendo valor. Cuando sucede en caso contrario, es decir, cuando cae, significa que la que está perdiendo valor es la que está en primer lugar.
¿Mm? Eso tienen que saberlo, si va hacia arriba o si va hacia abajo. Porque les va a ayudar a darse cuenta qué moneda es. No importa la que sea, ustedes tienen que saber si está en primer lugar o si está en segundo lugar del par de monedas. Y el peso argentino viene así desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasa si yo me fijo cuándo fue el último tiempo en el cual la moneda hizo una tendencia diferente? A ver si busco en otra temporalidad. En un mes, a ver. Bueno, los primeros datos, miren, del año 91. En 1,28, 1,13. ¿Ven? El gráfico siempre fue hacia arriba. No hubo una tendencia marcada que haya hecho así. Obviamente acá hay algunas caíditas chiquitas, pero son imperceptibles. Acá también hay otra. Pero desde el año 91 que esto nunca cambió. O sea que Argentina es un país donde la moneda pierde valor constantemente. El peso argentino no vale nada. Por eso en ningún país reciben pesos argentinos. ¿Por qué? Porque no sirve. No sirve, ni siquiera a nosotros mismos nos sirven. Pero hay otros países, en muchos, donde reciben dólares. ¿Por qué? Bueno, primero porque es una moneda fuerte y que se usa en todos lados. Y aparte es una moneda confiable, básicamente. Así que acá se puede ver bien esto que les menciono de la fuga de capitales. Si es por eso, podríamos decir que Argentina está permanentemente en crisis. Por eso que yo les digo que es algo que sucede desde hace mucho y no significa que porque esté pasando ahora, o sea, que tenga que haber una crisis porque hay fuga de capitales. No. Puede aportar a que la haya, a que haya, perdón, pero no es algo que sea sí o sí así. Porque si no, deberíamos estar en crisis desde los 90. Hemos tenido muchas crisis, pero también hemos tenido años buenos. Y sin embargo, eso nunca ha dejado de ser así. En ningún momento cambia. Y se vuelve muy difícil la importación, porque cada vez necesitamos más dólares, más pesos, perdón, para comprar un dólar. Entonces, si queremos comprar cosas en dólares, cada vez tenemos que gastar más y más y más pesos. Bien. Cuando esto ocurre, respondiendo un poco a la pregunta de nuestro seminario, cuando hay una fuga de capitales en la región y además hay crisis políticas, que es lo que está sucediendo ahora, ahí sí ya viene un cóctel bastante interesante. Porque ya se está fusionando todo. A una crisis económica o a un problema económico o fenómeno económico, de acuerdo a cómo sea, si se le suma ya un conflicto político, protestas a nivel ya masivo, cambios de gobierno tan rotundo, entonces ahí ya la cosa cambia. Y ahí sí estamos más cercanos a crisis, si es que de hecho ya no las hay. En varios países ya hay crisis fuertes, no en todos lados. Entonces son cosas que hay que unir a la fuga de capitales. Los conflictos sociales, los conflictos políticos, eso atrae bastante, eso acaba mucho más la crisis, porque la hace mucho más profunda. Bien. Así que son todos temas que hay que ir viendo. Bien. Hasta acá se entiende la explicación, la idea de lo que es la fuga de capitales, cómo se ven, la diferencia que hay entre una moneda estable y una moneda que no lo es. Todas esas cosas ustedes las tienen que analizar y ver, de acuerdo al país en el que cada uno viva, analizar. Porque es más fácil para uno analizar el propio país, porque es donde yo vivo, es donde yo veo cómo son las cosas, es donde yo todos los días salgo y voy al supermercado y compro cosas y me doy cuenta si están caras, si están baratas, si los precios han aumentado mucho, me doy cuenta si los precios han bajado, si se mantienen, me doy cuenta si mi salario me alcanza o no me alcanza, si llego bien a la quincena o al final del mes, si compro las mismas cosas que antes, si he tenido que cambiar un poco mi estilo de vida. Todas esas preguntas uno se las tiene que hacer como ciudadano
y se va dando cuenta de lo que implica una crisis. Y por supuesto, ese mismo análisis lo podemos llevar y ampliarlo un poco más a la región. Bien. Vamos a continuar. Entonces, vamos a responder un poco la pregunta: ¿qué alternativas tenemos ante una fuga de capitales? El tema es que si nosotros, por ejemplo, quisiéramos ser buenos ciudadanos y apoyar nuestra economía, para que funcionara, deberíamos hacerlo todos. O sea que por más que yo me ponga patriota y diga, bueno, yo voy a apoyar la economía de mi país, voy a reinvertir y demás, pero si no me ayuda el resto del país, va a ser en vano. ¿Qué hacen los inversores? Los inversores piensan mucho en sí mismos, no piensan en el resto. O sea, cuando una persona va a fugar su capital, sabe que es un daño a la larga porque es algo masivo, pero no lo va a dejar de hacer porque cada uno tiene que cuidar su propia economía. Entonces, ¿qué suelen hacer las personas o los inversores? Se suman al movimiento, por más que no es bueno para el país, pero se suman y buscan otro tipo de activos. Es decir, lo óptimo sería, en vez de estar invirtiendo en activos financieros, lo óptimo sería invertir en una propia empresa, por ejemplo, en instalar una fábrica de lo que sea, contratar empleados, generar trabajo, generar productos propios de origen nacional, exportarlos, abrir empresas o filiales en el resto del mundo. Eso sería lo óptimo para un país y lo óptimo para un inversor. Pero a veces eso se vuelve tan difícil que lo único que nos queda, o la opción más viable, es invertir en activos financieros. Y si son de otro país, mucho mejor. Como por ejemplo, invertir en acciones estadounidenses, porque ahí de cómo marchen esas empresas depende mucho de cómo esté la política y el país, la economía de cada país. Por ejemplo, yo me puedo llegar a sentir confiada de invertir en acciones estadounidenses porque confío mucho en la estabilidad de ese país. Y si la economía anda estable, las empresas que están residiendo en Estados Unidos también lo van a estar. Entonces la clave ante un problema, una posible crisis o una fuga de capitales masiva sumado a un conflicto político, un conflicto social, lo más seguro es mirar qué país está en buenas condiciones económicas. Más allá de que hay un contexto de ralentización mundial general. ¿Qué país está bien, está sano en su economía? Está creciendo. O a lo mejor puede ser que no esté creciendo, pero que tampoco se esté contrayendo el PBI tan mal. Buscar y ver cuáles son las empresas que tienen más posibilidades de desarrollo, qué sector es el que está más fuerte, e invertir en ese sector a través de las acciones, o a lo mejor invertir en esa moneda, porque está fuerte, como por ejemplo el dólar. Bien. Y es una buena opción entonces para no vivir con la incertidumbre de esto de la fuga de capitales. Bien, por ejemplo, si yo quiero ver cómo está el dólar, acá hay otra página que yo suelo usar mucho, que es la de matas.net, donde yo veo la tendencia que viene teniendo el dólar de una forma aislada, es decir, veo el dólar como un índice. No lo veo cruzado con ninguna otra moneda. A ver, lo voy a poner en 4 horas. Y me fijo si la moneda se está fortaleciendo o si se está debilitando. Y yo veo acá que en el corto plazo está teniendo un debilitamiento, que es esta parte de acá. Entonces ya viene de acá, después cayó por acá y ahora está por acá. ¿Qué quiere decir esto? Que si esto sigue cayendo y supongamos que llegue a este soporte que está cerca de los 92, ¿qué significa? Que si esta moneda es una moneda fuerte, a nivel general, porque es la moneda de la primera economía del mundo, ¿qué voy a hacer? Voy a esperar a que el precio caiga a un punto interesante y después voy a volver a comprarla. ¿Por qué? Porque es una moneda que en el largo plazo es fuerte. O me va a dar estabilidad
o me va a hacer que mi poder de cambio se mantenga. ¿Mm? Si yo quiero ahorrar en pesos, por ejemplo, y guardo pesos, hoy el peso contra el dólar está a 63, pero a lo mejor el año que viene está en 85,90. Entonces, si yo guardé pesos, el año que viene me van a valer la mitad. En cambio, si yo compro dólares y los guardo, al cabo de que pase el tiempo, voy a seguir teniendo el mismo dinero o inclusive, no más, a nivel nominal es más, pero a nivel de lo que puedo comprar es como si yo mi dinero lo hubiese guardado bien y puedo seguir comprando cosas. Lo mismo que ahora, por ejemplo. Entonces es una buena opción comparar las monedas que están fuertes. El dólar, como les digo, es una moneda que es muy fuerte, que siempre es muy demandada y que nos garantiza de una forma mantener nuestro poder adquisitivo. Igual, para las personas, en este caso, como yo les mostraba, la moneda contra el sol peruano, también es una moneda que es muy estable y que lleva varios años, este último tiempo, este último año y medio, viene muy estable. O sea que ahorrar en soles peruanos no es malo. Obviamente ha perdido un poquito de poder adquisitivo, pero son centavos en un año y medio, que ni siquiera llegue a ser un sol, es muy, muy bueno, es increíble. ¿No? Para otras economías que viven perdiendo poder adquisitivo, ver una economía latinoamericana que tenga tanta estabilidad es muy admirable, realmente. Entonces son todas cosas para aprovechar. Y si ustedes ven que la economía peruana, además de esa estabilidad monetaria, ven que la economía anda bien en términos generales, que no hay crisis políticas muy marcadas, que no hay una sociedad violenta en donde hayan hechos que vulneren mucho el contexto, entonces pueden sentirse seguros de invertir en su propio país. Entonces, todas esas cosas ustedes tienen que tener en cuenta. A lo mejor no es necesario que salgan corriendo a la bolsa de Nueva York o al dólar estadounidense porque no les queda otra. Y a lo mejor los peruanos sí pueden invertir en su propio país porque el contexto así se los permite. Entonces ustedes van a ir analizando cada una de estas cosas y en el caso de que sean de otro país, pero deseen invertir en la región de Latinoamérica, tienen que ver esas características de cada uno de los países que sean los posibles eh, candidatos. Acá Jorge me pasó un link. ¿De qué es este link, Jorge? Coméntame un poquito. No sé si me lo pasaste a mí para que lo abra ahora o a los demás asistentes para que lo vean después. De sunat.gov.pe, una página de Perú. O si un virus, no sé, decime qué es lo que me mandaste. Bien, ¿se entiende? Si alguien tiene alguna duda, recuerden que me pueden escribir al chat. Bien. El tipo de cambio de la zona. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Ahora lo vamos a abrir. Bien, acá está. Acá tenemos, debe ser a hoy, supongo. Sí, diciembre de 2019. Bien. Acá tenemos el día 3, el día 4, el día 5. Acá está, hace un comparativo de los precios de compra y venta. Bien. Perfecto. Muy bien. Pero ves, hay una cierta estabilidad. Sí varía, pero está variando un centavo. Menos de un centavo. Obviamente es muy normal esto que varíe. Todos los días las monedas varían. Eh, pero que sean variaciones tranquilas dentro de todo, que nos hace tener una confianza. Está bueno. Bueno, genial, se puede ver. Claro, de la misma forma que veíamos, nada más que ahí no está discriminado por tipo comprador y tipo vendedor. O sea, está, pero en el spread, nada más que ahí no se ve claro. Otra cosa que ustedes pueden hacer si quieren investigar un poco más de su propio país o de los países vecinos, o de toda la región si lo quieren hacer, es para que se tomen su trabajito y lo hagan,
es comparar varios indicadores que yo les voy a escribir acá. Uno, a ver que voy a poner la letra más grande. Como yo les decía, el tipo de cambio. Es decir, un historial, como lo que nos pasó Jorge y como los que le mostré yo en la página de Investing, les mostré con el sol, con el peso. Ver cómo está en general el tipo de cambio de un país contra el dólar americano. Y hacer un comparativo por lo menos de 2 años hacia atrás. ¿Para qué? Para ver la evolución. Si hubo mucha pérdida de poder adquisitivo, si hubo ganancia, si hubo algo estable. Obviamente todos van a variar, no existe eso de la línea lisa y llana. Todos tienen variaciones, pero que la variación es de cuánto es, de cuántas unidades de la moneda local contra la moneda extranjera. Eso es una. La otra que tienen que medir ustedes es el PBI. El PBI lo que hace es medir el porcentaje de crecimiento o de decrecimiento que tiene un país. Se espera alrededor de un 2 a 3% anual de crecimiento. Un 2% para ser más tranquilos. Acá se los voy a poner. Se espera entonces un 2% aproximadamente de crecimiento. Se espera que el PBI siempre crezca. ¿Sí? Si crece más, mejor. El tema es que no sea negativo, porque cuando es negativo significa que la economía está en contracción. La otra cosa que tienen que buscar es la inflación. La inflación tiene que estar también como mucho en un 2%. Al PBI le vamos a poner un 3, vamos a pedirle un poco más. De 2 a 3. De 2 a 3. La inflación en un 2% sería lo óptimo. Anual. Bien. ¿Por qué? Porque se espera que los países tengan inflación, pero que la inflación sea no más grande que eso. Bien. ¿Qué otra cosa hay que buscar? La tasa de desempleo. El desempleo, lo óptimo es que esté como mucho en 5%. Como mucho. Ya si hay algo mayor al 5%, las tasas de desempleo ya son más significativas. Cuando hay 5% se supone que es un pleno empleo. Si es mucho menor, mucho mejor. Bien. Entonces, tipo de cambio, PBI, inflación, desempleo. Después hay muchos otros indicadores, pero esos son los que más nos tenemos que fijar. Y la otra es la tasa de interés. Que esa tasa de interés tiene que estar lo más cercana a cero. ¿Sí? No, o sea, no es que ponga que tiene que ser cero, sino que tiene que ser lo más cercana a cero. ¿Qué quiere decir? Cuando es positiva, es decir, cuando son números mayores a cero, significa que la economía está, o sea, mientras más grande sea del cero, significa que la economía está con problemas más tendientes a la inflación. Y mientras más negativa sea, todo lo contrario. Mientras más negativa, más cercana a problemas cada vez más mayores de deflación. Cuando está en cero o cercana a cero, significa que no es ni una ni la otra. Es decir, que está bien. Obviamente, si son cercanas a cero, ¿cómo le podemos decir? Si son cero, también se las puede tomar como algo más deflacionario. Así que yo diría que entre un 0 y un 1 sería aproximadamente. ¿Bien? Entonces, esas cosas ustedes se tienen que fijar. Son esas cosas principales, esos 5 puntos, que ustedes los van a orientar en qué estado, ¿sí?, está cada uno de los países. Y eso les va a dar mucha información sobre hacia dónde tienen que ustedes dirigir sus inversiones. Si ustedes ven que el tipo de cambio es muy inestable,
y que su moneda pierde valor, que el PBI es negativo, que la inflación es alta, o puede ser que sea muy baja también, que el desempleo es alto y que la tasa de interés es o muy negativa o muy positiva, entonces hay un problema. ¿Mm? Hay un problema y entonces no es bueno hacer inversiones a largo plazo en mi propio país o en el país en cuestión. ¿Por qué? Porque está vulnerable. ¿Mm? Y si encima de eso tenemos crisis políticas, crisis sociales, es bastante más complicado. Tasa de interés me refiero a una tasa referencial, que se le dice. Ya te digo de dónde la obtenés, Pierre. Mira. Voy a abrir acá la misma página de recién, la de Investing, y vamos a venir más acá. Bien, abajito. Acá tenemos tipos de interés de los bancos centrales. Son tasas de referencia, en realidad. Como verán, las tasas de las principales potencias son bastante pequeñas. Por ejemplo, del Banco Central Europeo, 0. De la Reserva Federal de Estados Unidos, 1,75. De Inglaterra, 0,75. De Suiza, menos 0,75. Australia, 0,75. Canadá, 1,75. Nueva Zelanda, 1. Japón, menos 0,10. Incluso en China o en Brasil es bastante pequeña. Pero si nos vamos a algún país que actualmente sí tiene una crisis, van a ver la diferencia de tasas que hay. Vamos a entrar a bancos centrales del mundo. Y ahí nos vamos a empezar a sorprender con las tasas. Argentina, 60%. Ahí ven que la tasa es bastante más complicada. Y si nos vamos a buscar, por ejemplo, Venezuela, que es otro país que también está en una situación muy crítica. A ver, lo tenemos al último, Venezuela. $18.24. No significa que Argentina está peor que Venezuela porque tiene más tasa o menos tasa. Eso no es un indicativo, porque son medidas que toman los bancos, que son públicas, obviamente, pueden ser que sean falsas o que estén, como podemos decir, manipuladas, y las toman de acuerdo a sus propios ideales, porque cada banco central lo va decidiendo, ¿sí? Y puede ser que a veces decidan ciertas cosas para encubrir otras, o sea que no es una referencia, en realidad, comparar una con otra. Pero el hecho de que sean tan grandes indica algo, más allá de que una sea más grande que la otra, indica algo. Entonces eso hay que aprender también a observar. ¿Y de dónde se puede obtener esa información que yo les digo? Es muy sencillo. Vamos a ir a el calendario económico, Economic Calendar. Si yo quiero investigar una economía en particular, es muy sencillo. Voy a los filtros, voy a limpiar acá los países y, por ejemplo, voy a seleccionar Argentina. Voy a poner aplicar. Entonces le estoy pidiendo que me muestre los eventos argentinos, pero voy a pedir que me muestre los eventos desde, por ejemplo, julio. Y voy a poner aceptar. Voy a cerrar acá esto. Entonces acá me va a mostrar los principales eventos de julio. Y entonces yo, ¿qué tengo que buscar? Estas cosas. El tipo de cambio acá no aparece, pero sí aparecen estos otros, el PBI, la inflación, el desempleo y la tasa de interés. El tipo de cambio lo veo desde, lo voy buscando uno por uno sobre lo que yo desee la información. Y puedo buscar la información de forma anual, de forma mensual, de forma trimestral, eso de acuerdo a cómo salga acá. Por ejemplo, entre paréntesis, dice mensual, dice mensual. El que yo decía, el IPC, es justamente la tasa de inflación. Acá tenemos la inflación mensual de julio. Es del 2.1% la inflación de julio, cuando se espera que la inflación anual sea del 2%. O sea que yo tengo en un mes lo que debería tener en un año. Entonces ahí me estoy dando cuenta que la inflación está mal.
Bien, vamos a seguir buscando. Ya, lo primero ya lo vimos. Estoy dando el ejemplo de Argentina para que ustedes vean. Vimos que el tipo de cambio desde el 91 que viene mal, que es lo que estoy viendo yo en el gráfico. Veo que la inflación está mal. Voy a buscar el PBI, el desempleo y la tasa de interés. La tasa de interés la vimos recién, que estaba en 60. Así que nos falta el PBI y el desempleo. Vamos a buscar PBI anual, me dice acá, del año, el segundo trimestre. 0.6. Sé que está bajito. Yo quiero algo más grande. Y la tasa de desempleo del segundo trimestre, 10.6. O sea que dista de los 5. Entonces ya con simples datos, yo ya me doy cuenta que Argentina está bastante mal. Miren acá la inflación mensual de septiembre, 5.8. Solo de un mes. O sea que si estamos hablando de una inflación acumulada, bastante interesante. Después puedo ver otros más, muchos más. Pero yo considero que esos son los más importantes. Pasa que hay tantos indicadores económicos que puede ser que nos perdamos entre la gran cantidad, porque comparar todos los que existen es para volverse un poco locos. Son muchos y se lanzan varios al mes. Quedó claro entonces en lo que hay que fijarse y con un ejemplo muy práctico, ya sabemos que Argentina no es un país como para decir, a ver, quiero invertir en algún país de Latinoamérica. ¿Invertirían en Argentina ustedes con lo que acabamos de ver? ¿Qué les parece? Entonces, ese tipo de cosas hay que ver. Pierre dice, el índice de su bolsa creo que es el Merval, es con L, así se escribe, Merval. ¿Cómo lo interpretas a este índice al igual que cualquier otro? Si sube, significa que la bolsa está alcista. Y si baja, significa que la bolsa está bajista. ¿Qué implica eso? Una bolsa alcista implica que las personas confían en ese momento en ese activo. Y si cae, es que desconfían. Bien. Igual las bolsas son algo sobre lo que se invierte bastante. O sea que no quiere decir que porque eso esté alcista no haya una crisis en profundidad. Puede ser que no te coincida tanto, a veces sí, a veces no. Bien. Pero para tener datos más fieles de una economía es medir cómo están cada uno de esos indicadores económicos que les mostré recién. Con estos simples 5 indicadores, ustedes ya tienen una información bastante rotunda de la situación económica del país y les va a decir entonces una muy buena pista sobre qué país es confiable para que ustedes inviertan. Y solitos se van a dar cuenta si van a tener necesidad de hacer una fuga de capitales hacia un país más confiable o si los capitales de ustedes se quedan dentro del país porque su economía es estable, es confiable y les permite entonces hacer las inversiones en su tierra. Así que eso es bastante interesante para que ustedes lo puedan observar o cuando lean un diario por ahí entender a qué se está refiriendo, ¿vean? O cuál es la cantidad deseada en cada indicador, qué es lo que se espera. ¿Sí? Eso es bastante interesante. Bien. Bueno, entonces recuerden seguirme en mi fanpage. Acá está la información si lo quieren leer. Yo también subí una noticia sobre cómo impacta desde el año 1980. Dice acá, las élites fugaron el 40% del PBI de Latinoamérica. ¿Sí? O sea que es un montón de dinero que se ha fugado. Y desde 1980. Por eso les digo, no es algo de ahora. Es algo que es desde hace muchos años. Y que no quiere decir que por eso haya crisis permanentes. Son situaciones y fenómenos que se dan. Sino que las crisis las podemos ver más por otro lado. Bien. Para que lean ese artículo, si quieren, es muy interesante y les va a ampliar mucho la información de lo que hemos visto hoy y para que vean un poco más de cómo ha sido la historia de la región. Eso está en mi fanpage.
Bueno, también está acá la invitación, acá está el link de la fanpage de New Capital. New Capital, todo junto, Espacio Securities. Ahí tienen la fanpage. Ambas páginas están muy buenas, es información muy interesante. En la mía subo también muchas noticias hace segundo, subo más que todo contenido de Forex. Y New Capital sube sobre todo contenido de acciones, de empresas. Así que si a ustedes les interesa mucho eso, también es muy bueno que la sigan. Y acá tienen también un simulacro de examen de CFA para que participen, para que se registren si es que realmente les interesa esto. Es muy bueno para que lo hagan o soliciten información. Y acá tienen el link de la página oficial. A ver que voy a cerrar acá el Facebook. Esta página es para que ustedes puedan obtener el boletín diario. El boletín diario es un reporte que se entrega de lunes a viernes a todas las personas que estén suscritas. Estos reportes llegan de forma gratuita a todos los mails que estén registrados. Y a este registro en la página, una vez que se carga, bajan un poco, van acá donde dice reportes diarios, cargan sus datos, le dan a enviar y ya quedan registrados para recibir ese boletín que les va a dar todos los días las principales noticias, las más importantes. Aquí tienen un chat. Más abajo tienen para solicitar una cuenta demo, esta cuenta para que ustedes puedan descargar e instalar el MetaTrader 4 en su computadora y empezar a practicar para también la observación, que es algo que deben practicar, que es necesario para aprender. Bien, y todo eso lo pueden hacer desde la página, ¿sí? Bueno, para ir cerrando les quería comentar a todos los interesados en el trading, en aprender, que pueden estudiar trading. En este caso yo tengo un curso propio, por el momento durante este año ha estado de forma online a través de videos. Ya a partir del año que viene vamos a volver al curso en vivo, que es la otra modalidad del curso que tengo. En este caso les ofrezco por el momento el curso en videos, son 50 horas de video. En este caso se empieza también desde las nociones básicas, pasamos a análisis técnico, fundamental, de sentimiento, manejo de riesgo, estrategia de trading, clases prácticas, se enseña Forex, acciones, commodities, futuros, índices y criptomonedas, y el valor del curso es en un pago de $160. Y en el caso de que lo abonen a través de PayPal, bien, les queda el curso con un 40% de descuento, queda en $100. Así que en el caso de que deseen hacerlo a través de PayPal, es una buena opción. Si no, por los otros medios de pago, el precio es el normal. Y bueno, ya a partir del año que viene, fecha a confirmar, estaremos volviendo al curso en vivo, con las clases en vivo. ¿Bien? Acá pregunta Pierre si en MetaTrader 4 se pueden ver acciones y descargar tus bases de datos. No, los datos son los que provee New Capital, porque el MetaTrader lo que tiene es que cada broker provee sus propios datos. En este caso son los datos de New Capital. Pero sí podés ver acciones también. Eso sí, lo que no podés es vos cargar datos. Ese es otro tipo de plataforma y que son plataformas de práctica, plataformas de simulacro. Y esas plataformas suelen ser la mayoría, si no es que son pagas. Esta plataforma es gratuita. Pero tenés demo y podés hacer demo igual. Podés practicar igual, nada más que de otra forma. ¿Sí? Después está el servicio de señales, donde acá pueden solicitar 3 días de forma gratuita una prueba para ver si les parece interesante. Sobre cualquier mercado también se dan. Y estas señales se mandan de forma diaria y son señales personalizadas. Es decir que cada uno indica de qué forma y sobre qué activos quiere recibirlas. Y la suscripción mensual es de $60 y se mandan de lunes a viernes. Y la cantidad varía de acuerdo a las que el mercado nos dé. El trading en vivo es lo que se hace, es 100% práctica esto. Para aquellos que ya tienen una muy buena idea de la parte teórica, de que lo han aprendido, acá se hacen análisis de activo y trading. Y se hacen 3 veces a la semana
y el valor es de $90. Bien. Después está el boletín financiero que les mostré recién cómo adquirirlo, que es totalmente gratuito. Los seminarios online que se dictan martes y jueves, pero van salteados los días, que también son gratuitos. Y por último, los productos y servicios que brinda New Capital a través de además de lo que es el trading, como por ejemplo la renta fija y bonos y papeles comerciales, los fondos de inversión o los depósitos a plazo y cuentas. Ese tipo de productos y servicios financieros son más similares a los que brindan los bancos y son de carácter más conservador. Así que aquellas personas que desean obtener información sobre este tipo de activos para también hacer inversiones, pueden comunicarse al mail de soporte de New Capital, que es support@newcapital-mediosec.com. Y les reitero mi email personal, emijimenez14@gmail.com. Bien, bueno, eso es todo entonces lo que quería compartir con ustedes. El video de esta sesión queda grabado y a partir de mañana lo voy a estar subiendo a mi canal de YouTube. Así que pueden reverlo, repasarlo o recomendárselo a alguien si así desean. Y por supuesto ver los seminarios anteriores para ver la línea de trabajo que hemos ido teniendo este último tiempo. Bien, les deseo a todos que tengan un lindo fin de semana, que descansen y nos encontramos en el próximo seminario.